Bueno, Campo de Mayo está la escuela de infantería en la cual se encuentra el teniente coronel Rico, que ha hecho abandono de destino del regimiento 18 y se ha constituido en Campo de Mayo conjuntamente con algunos oficiales y ha tomado la escuela de infantería. Escuela de infantería donde permanecen los oficiales rebeldes. Siguen aún con los rostros pintados, camuflados. Nosotros vamos allá, a la escuela de infantería, yo soy infante, vamos a retomar la escuela de infantería. Ahora que esté adentro, quien esté, no sé, pero la escuela de infantería debe ser tomada. Tropas del segundo cuerpo de ejército se están acercando de esta manera a Campo de Mayo en cumplimiento del deber, en cumplimiento de lo que nuestra Constitución dictamina. 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército de detener la aproximación de la brigada del Cuerpo de Ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades. La nueva orden es esperar. La nueva orden es esperar. Bueno, el que hablaba era el general Alaiz, famoso por lo lento, decían todos, porque fue aquel militar de rango y con todavía una decisión de acatar el poder democrático que tuvo la orden de ir y aplacar los levantamientos que ya se habían extendido por otras regiones y particularmente en Campo de Mayo, donde estaba Gabriela Closa, Aldo Rico ya, ¿no? Así es. Sí, estaba Aldo Rico y fue notable la demora del general Alaiz en llegar con sus tropas a Campo de Mayo. Y bueno, me parece interesante retomar lo que fue la política de Alfonsín con respecto a la cuestión militar. De los derechos humanos. Sí, y con respecto a la cuestión militar, porque en realidad Alfonsín quiso desde el inicio de su gestión, primero encarar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos y por eso una de las primeras medidas fue la creación de la CONADEP y la emisión de dos decretos que disponían, el 157 y el 158, que disponían el apresamiento, la detención de las cúpulas de las tres primeras juntas militares y también de los jefes de las organizaciones armadas, o sea, de Mario Firmenich, de Fernando Vaca Narvaja, de Gorriarán Merlo. Bueno, esa fue la primera medida o las primeras medidas que se adoptaron y posteriormente lo que quiso hacer Alfonsín fue promover el autojuzgamiento de los militares. Por eso impulsó la reforma del Código de Justicia Militar, porque esperaba que los militares pudieran resolver esta cuestión internamente. Con juicios militares. Claro, o sea, que los mismos militares juzgaran a los militares. Pero esa estrategia no funcionó porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dijo que no iba a juzgar a sus camaradas, entonces por la reforma del Código de Justicia Militar, esas causas fueron tomadas por el fuero civil. Bien. Y eso fue lo que dio lugar al juicio. Edgardo, yo recuerdo, y lo han comentado como anécdotas, que no hubo noches prácticamente de descanso, porque estaban todos en la puerta de los regimientos donde había sublevaciones, aguardando a ver qué ocurría y si había o bien una actitud para deponer lo que habían iniciado o bien algún tipo de represión, ¿no? Vos mencionaste en la introducción un tema que creo que en la lectura histórica, me corregirá ella seguramente, hay un debate acerca de si esto fue o no un intento de golpe. Sí. ¿O qué fue? Muchos de los protagonistas del levantamiento Caramitá dijeron que no querían voltear el gobierno, generar un gobierno militar, sino que lo que querían era frenar los juicios o por lo menos delimitar las responsabilidades en el juzgamiento de los militares. Yo creo, o por lo menos mi percepción en ese momento, creo que la percepción generalizada era que efectivamente era un intento de golpe de Estado.
no sé si con la decisión de tomar el gobierno con una junta militar, pero sí de debilitar tanto, digamos, lo que la gente acababa de votar, que era la restauración democrática, hasta el punto de generar un gobierno tan condicionado que pasara por alto esa enorme deuda que tenía la sociedad, que era justamente juzgar y condenar a los responsables de esas aberraciones. Luego se ha construido un concepto, esto de la concepción de lo destituyente. Sí. Claramente era destituyente, y esa era la percepción. Lo que nosotros sentíamos cuando estábamos cubriendo ahí, y yo creo que en ese momento Radio Universidad y Canal 10 tuvieron una tarea fundamental para la sociedad cordobesa en enfocar, poner el foco sobre la gravedad institucional de lo que significaba el levantamiento Cara Pintada. Lo que percibimos que claramente eso tenía como consecuencia lógica, aun cuando no fuese explícitamente planteado, un golpe de Estado, o sea, la caída de lo que la gente acababa de votar, que era el funcionamiento de la democracia. Eso era lo que se sentía como una tensión. Sí, pasamos varias noches ahí porque además había movimientos, o por lo menos las simulaciones de aprestos militares. Esto comenzó en Córdoba, en el caso del Regimiento 14, luego pasó al Comando del Tercer Cuerpo, y esa misma noche, como se presumía que la Fuerza Aérea era de las tres armas más afín al gobierno de Alfonsino, que podía acatar una orden, no sé si de represión, pero por lo menos de hacer un vuelo de reconocimiento sobre el Tercer Cuerpo, como para intentar dar un gesto de autoridad para que cese la sublevación. Bueno, apagaron todas las luces, hicieron todos los pertrechos propios, digamos, de la defensa de una unidad militar, así que nos tuvimos que quedar ahí aguardando con expectativa de ver qué ocurría esa noche. Dentro del móvil y con alambres de púa en el camino que daba hacia la calera y hacia la ciudad. Claro. Eso estaba aislado, ¿no? Totalmente cerrado. Manuel Sampedro, vos también recordabas, fuera del aire, una anécdota que los llevó también a ustedes, los directivos de los SRT. Un medio que, como bien decía Edgardo, tuvo muchísimo que ver en esto de expresar una idea de defensa de democracia. Ustedes, los directivos, tuvieron que prácticamente pernoctar y establecer guardias específicas aquí en Canal 10 y en el Pasaje Muñoz, ahí donde estaba Radio Universidad. Sí, se empezó a recibir llamadas a los teléfonos fijos de algunos de nuestros domicilios, incluso aquí en el canal y en la radio, de que iban a hacer volar la torre, la antena, los equipos, que eran todas operaciones, digamos, digamos psicológicas, de generación de cierto temor. Y como se venía Semana Santa, que era bastante, digamos, tuvimos 4 o 5 días en vilo respecto a esto, había un episodio que era incluso más concreto y más directo, con el cual se trabajaba sobre la responsabilidad de quienes dirigíamos los medios. Este temor a la pérdida de la democracia o este temor al golpe de Estado tenía previamente alguna cosa mucho más directa y concreta, que era el derramamiento de sangre si la movilización de los cordobeses al Tercer Cuerpo generaba ese tipo de situación. Entonces, entre los medios de comunicación y con algunos referentes le hacían llegar, en aquel momento el rector era el arquitecto Luis Révora, que era presidente de la CONADEP, la advertencia de que una movilización de esa característica va a provocar una reacción desmedida de quienes no querían hacer un golpe, pero que sí estaban dispuestos a disparar contra la multitud. Entonces, me acuerdo que el rector convoca al directorio en su despacho histórico, la calle Obispo Trejo. La calle Obispo Trejo, y nos pone al tanto de todas esas contingencias que veía. Una era la preocupación del golpe de Estado y la otra era la preocupación de si había derramamiento de sangre y cuál era la responsabilidad que nosotros asumíamos desde los medios de comunicación, convocando masivamente, porque una de las convocatorias no era ir al Cabildo o a la Plaza de la Intendencia, que fueron las primeras manifestaciones espontáneas o frente a la universidad, se estaba organizando una movilización a el Tercer Cuerpo. Y ahí la disquisición más de mediano y largo plazo sobre si estamos respecto o frente a un golpe, tenía algo que nos había marcado muy mucho a
a los argentinos, que era el acostumbramiento al derramamiento de sangre. Aquello sí que era una grieta de eliminación, Sí. pero no de cancelación simbólica, era de cancelación Física y real. Entonces, Vida o muerte. exactamente. Y esto se dirimía con la matanza o la desaparición de quien obviamente estaba en otra posición. Con lo cual era muy difícil, y yo recuerdo cuando me venía en el taxi, porque teníamos que decidir si nos acoplábamos a la conexión directa de Canal 7. Canal 7 en ese momento estaba presidido y dirigido por un cordobés que era gerente general de los SRT con uso de licencia, que era Jorge Neder. Sí, verdad. Y él estaba, digamos, recibiendo dentro del gobierno nacional los canales públicos, porque todos eran canales públicos, respondían a diferentes liderazgos de la coordinadora. Carlos Becerra, que era en ese momento secretario general de Presidencia, cordobés, tenía el mandato de que Canal 7 fuera el más jugado respecto a la movilización. Y nosotros, que éramos el canal hermano, y hablamos permanentemente con Jorge, hoy ya fallecido, Jorge Neder, él era uno de los que nos, de algún modo, impulsaba a que entráramos en cadena, claro. y que convocáramos a la movilización, porque verdaderamente había un riesgo serio de pérdida de la democracia. Bien. ¿Les parece si vemos imágenes y el registro que tenemos de esta movilización, que quienes tenemos memoria absolutamente de todo esto, lo recordamos creo que con una emoción muy particular? Yo creo que a nadie le escapaba lo que decía recién Manuel, lo que dijo Edgardo, lo que dijo Gabriela Closa, acerca de lo que estaba en juego, que no era ni más ni menos que la vida democrática, pero hubo gente que jugó la vida por ir a esa movilización. Y van a ver ustedes en este clip que la gente llegó prácticamente a las barbas de militares que estaban con sus armas, con los rostros pintados, para hacerles notar de que querían defender el sistema democrático. Vemos. Insten a la población para que venga acá, porque la población, no somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Se va a hablar el coronel de Gracia, jefe de la custodia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Alfonsín. Les traigo un mensaje del señor presidente de la Nación. Le ruega, por favor, que se mantengan en actitud pasiva en el lugar alcanzado. Lo que estamos apreciando es indudablemente un hecho histórico. La gente convergiendo sobre este lugar. Estamos en defensa de la República. El público que se ha reunido frente a la puerta de acceso está efectuando una peligrosa presión y a punto está de desbordar a la guardia que aquí está custodiando la entrada. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto, casi el público, decimos, la ciudadanía, la gente que está con la Constitución y con la democracia, contacto casi directo con los fusiles. Bueno, fue uno de los momentos de máxima tensión, Gabriela, me parece, más allá del otro momento en donde Alfonsín le comunica a la multitud congregada en Buenos Aires que iba a ir a hablar con los militares para que depusieran su actitud. Pero donde la gente asume la responsabilidad de defender la democracia, hacerla suya, digo, fue el momento de mayor incertidumbre. Sí, y eso también da cuenta de un cambio en la cultura política de los argentinos, porque ya conocíamos o teníamos una larga historia de intervenciones militares y de interrupción del orden institucional. Pero esta fue la primera vez que la ciudadanía defendió con semejante vehemencia y con semejante compromiso el orden democrático. Y se puede entender este cambio de actitud por distintos factores, o sea, por la incidencia que habían tenido distintos factores, como por ejemplo
las verdades que se habían expuesto durante el juicio, lo que había significado la guerra de Malvinas, la derrota en la guerra de Malvinas, lo que había significado la ruina del aparato productivo y la crisis económica que había provocado la dictadura militar. Entonces, todos estos elementos confluyeron como para cambiar la mentalidad de la ciudadanía y hubo un compromiso muy fuerte para la defensa de la democracia. Si en la historia argentina hubo lo mencionó recién Manuel Sampedro, un partido militar, porque los militares lo entendían de esa manera, aquellos que habían salido de la escuela de oficiales a nivel nacional entendían que ellos estaban para gobernar el país, la gente con esta actitud tan frontal, jugándose la piel, les dijo definitivamente que no había chances. Vamos a ir a una nueva pausa. En instantes vamos a compartir con nuestros invitados la resolución del conflicto Cara Pintada y todo lo que nos ha quedado como para rescatar en esta historia que, por supuesto, en Argentina no queremos volver a vivir más. Ustedes.